deriva del latín contractus, que deriva a su vez de contraere. Ese es un latín que a la larga significa reunir, lograr o concentrar. ¿Y qué va a reunir en este caso, verdad? El contrato, pues como ya lo hemos leído en el artículo 1517, ¿verdad? El contrato cuando pues se da un convenio de voluntades que crean, ese convenio va a ser en crear, modificar o extinguir obligaciones. Entonces aquí pues se reúne todo esto, ¿verdad? Se logra tener un consenso, se reúne esa base de ideas que tienen las partes para llegar a un arreglo futuro, ¿verdad? Concretizarlo, por eso dice contractus, en un contrato jurídico, ¿verdad? Específicamente, hacia eso se debiere esta palabra o se surge esta palabra del latín contractus, que a su vez se deriva de contraher, ¿verdad? Que significa reunir, lograr o concentrar. Vemos entonces los tipos de contrato que están regulados y que en la doctrina pues también los adopta, ¿verdad? El contrato es una institución jurídica, partimos de eso, existiendo a su vez contratos mercantiles, contratos laborales, contratos administrativos y contratos civiles, ¿verdad? En nuestro mundo, en nuestro diario vivir, en nuestra vida social, nos hemos topado con que pues nos vamos a encontrar con diferentes tipos de contrato, ¿verdad? Ya sea en el ámbito mercantil, ¿verdad? Como lo son pues bueno, los diferentes contratos que asemejan a las empresas y que estos, pues bueno, se van a inscribir en el registro mercantil en cuanto a las sociedades, ¿verdad? Que son mercantilistas, se llevan a cabo este tipo de contratos y cada una, pues bueno, lleva a base de reunir o de establecer los parámetros que se dan en esta rama del derecho, ¿verdad? Los contratos laborales, ustedes están sumergidos porque me imagino que la mayoría de ustedes trabaja en alguna empresa o tal vez ejercen o son patronos de una empresa o qué sé yo, ¿verdad? Pero también existen contratos laborales en determinado momento. Ustedes han firmado un contrato laboral, ¿verdad? En el cual pues existen, se da ese elemento formal, se dan esos requisitos para los cuales ustedes pues inician esa relación laboral o están inmersos dentro de esa relación laboral. Los contratos administrativos que van y vienen en las entidades de los órganos del Estado, a los cuales, pues bueno, los órganos pues devienen cómo son estos contratos administrativos y que pues alguna vez pues nos hemos topado con ellos. Y vienen los contratos civiles, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa ver que se enmarcan dentro de nuestro Código Civil, ¿verdad? Que los regula para que las personas en particular pues puedan tomar decisiones y crean, modifiquen o extingan determinadas obligaciones, ¿verdad? Entonces vemos acá que hay diferentes tipos de contrato, ¿verdad? En cada rama del derecho pueden haber diferentes tipos de contrato, pero a lo que nosotros nos asemeja pues son los tipos de contratos civiles, ¿verdad? Y es a lo que vamos a ver el día de hoy. Al referirnos a los contratos civiles se nos dicen que es un convenio que se presenta en un acto jurídico bilateral con manifestación exterior de voluntad tendiente a la producción de efectos de derechos sancionados por la ley. A ver, descifremos esta definición de lo que es un contrato civil. Se dice que es un convenio. Básicamente a la etimología de la palabra contrato, ¿verdad? Es un convenio. ¿Por qué? Porque ambas partes
ya han reunido esas ideas, ya ha habido una oferta, ya ha habido una aceptación, entonces ya plasman lo convenido dentro de un contrato. Ese que se presenta, ese convenio, va a ser en un acto jurídico bilateral. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser bilateral? Porque tienen que existir dos partes. De un lado, el lado activo o el sujeto acreedor y por otra parte el sujeto pasivo o la parte deudora, ¿verdad? Siempre en un contrato van a existir ambas partes o se va a ver de dos fuentes, ¿verdad? Con manifestación exterior de voluntad tendiente a la producción de efectos y derechos sancionados por la ley. ¿Por qué? Porque si yo vengo y yo hago un negocio con X persona el día de hoy por 1,000 quetzales, pero lo hago solo de palabra, ¿y qué seguridad me va a dar a mí si él me incumple? Puede que hayamos tenido ese convenio, hay un acto jurídico bilateral porque hay sujeto deudor, hay sujeto acreedor, pero no estamos dentro de un acto jurídico, ¿verdad? Porque nos estamos sumergiendo, nos estamos adentrando a las obligaciones que van a surgir derivados de un contrato. Las obligaciones que nacen derivados de un contrato. Entonces vemos acá lo importante que es esta definición en cuanto a el contenido de la misma. Y hacia ello también vamos a complementar lo que el Código Civil establece para los contratos en sí. Y aunque ya hemos leído este artículo, vamos a darle lectura al mismo otra vez, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan esa idea y ustedes ya sepan, contrato así el artículo 1517, ¿verdad? Muy importante que lo tengan en cuenta. Y se nos establece en el artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen. ¿Ven esa palabra convenir? Así como está en la definición aquí de la diapositiva. Hay contrato cuando dos o más personas convienen. Se está cumpliendo también en la definición doctrinaria que dice es un acto jurídico bilateral. Dos o más personas, pueden haber muchas más, convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, ¿verdad? El código pues ya supone, ¿verdad? Si se dan por ende este contrato, pues bueno, van a adentrarse y van a estar dentro de la regulación del ámbito civil, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y dentro de los contratos civiles tendremos, ¿verdad? ¿Qué contratos civiles o tipos de contrato? Pues nos manda la ley a seguir. Están primero, en primera parte, los contratos preparativos. Estos contratos preparativos se dice que es el que se da por virtud del cual las personas se comprometen. Es un compromiso, ¿verdad? Se comprometen a celebrar dentro de un plazo cierto, ¿verdad? Porque vamos a ver el plazo determinado, cierto, desde el plazo determinado, contrato que por el momento no quieren o no pueden estipular. Es decir, de momento o en el actual, este contrato no puede llevarse a cabo, pero lo vamos a preparar para que en un futuro este se dé, ¿verdad? Hacia eso se refiere este contrato. Mira. Entonces, el contrato preparatorio es el contrato que se desea celebrar en un futuro. ¿Por qué? Porque de momento yo no lo puedo celebrar. Sí es mi deseo, pero por las circunstancias X o que se dé, no puedo hacerlo en el presente. ¿Ah? Entonces se reduce a que lo debo de preparar y asegurar para situaciones jurídicas que comprometen a las partes para la formación y ejecución de un contrato posterior. Es decir, jóvenes, este contrato viene a asegurar que en el futuro
haya cumplimiento del mismo, ¿verdad? Entonces, este contrato preparatorio viene y me asegura que en un futuro este contrato se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque va a venir a obligar a ambas partes a que lo cumplan en un futuro, ¿verdad? Por eso dice, compromete a las partes a la formalización o ejecución de un contrato posterior. Su función es de garantía. Ven, muy importante aquí. ¿Cuál es la función del contrato preparatorio? Es garantizar. ¿Y qué va a garantizar? Pues va a asegurar el cumplimiento de un contrato a realizarse a futuro, ¿verdad? Se utiliza normalmente un contrato preparativo cuando existen algunas dificultades de hecho o de derecho que impiden concluirlo en el mismo acto. Pero si resulta recomendable que las partes aseguren su celebración futura. Era lo que les decía. Es una garantía. ¿Por qué? Porque va a asegurar un cumplimiento y va a obligar a ambas partes para el cumplimiento de las mismas. Este tipo de contratos pues son principales y van a necesitar de un accesorio. Y vamos a ver, por eso es que conjuntamente con esta clase vemos el contrato de promesa y de opción, ¿verdad? Que son los típicos contratos preparatorios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirven estos contratos preparatorios? Pues como lo dice acá, son una garantía que sirven para que pueda obligar yo en el futuro, tanto las partes se van a comprometer a cumplirlo. Así se refiere. Y vamos a leer las características del mismo, ¿verdad? Las características del contrato preparatorio son las siguientes. Carecen de un fin económico propio e inmediato. ¿Por qué? Porque como es una promesa, puede que se estipule el precio del negocio del contrato, pero no se va a dar en sí, ¿verdad? Por eso dice carecen de un fin económico propio e inmediato, porque no se va a concretizar. Yo no voy a pagar por un contrato si va a ser a futuro, ¿verdad? A menos en las condiciones, pero a veces se da, jóvenes, a veces se da, ¿verdad? Es consensual, puesto que se perfecciona por la simple voluntad. Y veíamos la semana pasada, jóvenes, que era una de las características de casi que todos los contratos civiles, ¿verdad? Que son consensuales. La mayoría es consensual. Nos mandaba a decir la doctrina en cuanto a la doctrina guatemalteca, ¿verdad? Que la mayoría de los contratos civiles son consensuales, ¿verdad? Puesto que se perfeccionan por la simple voluntad. Y vemos en el artículo 1518 que esa perfección pues sí se va a dar con el consentimiento. Dice. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, ¿verdad? Entonces vemos acá que el contrato de promesa sí es un contrato consensual, ¿verdad? Tal y como lo estipula el artículo 1518. Otra característica, constituye el acuerdo de la voluntad de las partes de asegurar un contrato futuro, ¿verdad? Que era la garantía, ¿verdad? Asegurar un contrato futuro. Por eso se está haciendo ese contrato de promesa, ¿verdad? Para garantizar un contrato futuro, ¿verdad? También se puede agregar, ¿verdad? Que es un contrato principal y que va a necesitar de un accesorio. Es otra característica no puesta acá, pero que también pues viene y es importante que la tengan en cuenta. El objeto de estos contratos es que las partes se obligan a hacer un contrato definitivo a futuro, ¿verdad? Se obligan. ¿Quiénes se obligan? Ambas partes. No solo una de las partes, ¿verdad? Ambas partes van a estar obligadas al cumplimiento futuro de otro contrato, ¿verdad? Que va a venir a complementar este contrato principal. Vemos que también hay contratos de transmisión de dominio, ¿verdad? Estos contratos de transmisión de dominio, pues básicamente son
cuando el contrato que tiene por fin trasladar el dominio de la cosa al comprador, lo cual sucede en la compraventa, ¿verdad? Este tipo de contratos se remonta al derecho romano y lo encontramos en 4 tipos básicamente. No quiere decir que solo en estos 4 exista, no. Pueden existir en otros, pero más que todo se da en estos 4. ¿En qué contratos se da estos contratos de transmisión de dominio? En la compraventa, que obviamente como su nombre lo dice, se da la transmisión del dominio, ¿verdad? El mutuo, la permuta y la donación. Son contratos en los cuales se ve establecido o se manifiestan los contratos de transmisión de dominios. ¿Por qué? Porque se traslada el dominio de la propiedad de la cosa. ¿A quién? Al comprador. Y por eso nos decía que es típico en los contratos de compra-venta, ¿verdad? Pero también en los contratos de permuta, mutuo o donación, ¿verdad? Los contratos traslativos de dominio son generados entre dos partes, cuyo objeto es la transferencia de derechos reales de un bien. Su uso, goce y disfrute, es decir, buscan transferir a la otra parte la propiedad de un bien con los derechos y obligaciones inherentes a este, ¿verdad? Si yo traslado la propiedad dominio, pues obviamente tengo ese deseo de darlo, ¿verdad? Y decía acá en una parte del Código Civil en cuanto que las obligaciones en los contratos de dar se tiene que perfeccionar también. Aquí está, ¿verdad? En el artículo 1320 que establece la obligación de dar cosa determinada, ven acá, la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios. Es decir, comprende su entrega, porque yo estoy trasladando el dominio, ¿verdad? Comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable a sí mismo de la conservación hasta que verifique la entrega, ¿verdad? Entonces, muy importante acá, jóvenes, eso que el contrato de traslación de dominio, uno no tiene que quedarse en cuanto, sí, bueno, ya firmé y ya me puedo ir y todo. No, está al pendiente de que, para que se termine el contrato, ¿verdad? Entonces, por eso dice, los contratos relativos de dominio son generados entre dos partes, cuyo objeto es la transferencia de sus derechos, ¿verdad? Reales de un bien. Su uso, goce y disfrute, es decir, buscan transferir a la otra parte la propiedad de un bien con los derechos y obligaciones inherentes a estos. La transferencia de la propiedad, pero también tienen ciertas características, ¿verdad? Son contratos principales, ¿verdad? Es decir, que no dependen de otro para mantenerse en el tiempo o llevarse a cabo. Las cuantías deben estar determinadas desde un principio, es decir, debe ser pactada de manera escrita en el contrato respectivo. Son contratos bilaterales, es decir, que crean deberes recíprocos. Entonces vemos que al igual que estos contratos, los contratos preparativos de estas características, pues bueno, vemos que pues hay ciertas similitudes con los de traslación de dominio, puesto que pues son bilaterales, son consensuales y pues también son principales. Vienen a reflejarse que son las mismas para los contratos preparativos como para
los encontramos a los contratos de transmisión de posesión. Estos contratos de transmisión de posesión se indican, ¿verdad? Posesión. Primero vamos a ver qué es esa posesión. Es poseer el que ejerce sobre un bien todas o algunas de las facultades inherentes al dominio, ¿verdad? Vemos otra definición. Consiste en el contrato que tiene por fin trasladar la posesión de la cosa al comprador, lo cual sucede en la compraventa. Bueno, pero no es una compraventa de bien inmueble. En este caso sería una compraventa de derechos de posesión. Entonces, la posesión es esa posesión, o sea, el poseedor que ejerce sobre un bien todas o algunas facultades inherentes al dominio. Claro, yo soy poseedor de un bien y puedo venderlo. Tengo esa facultad, la ley no me lo impide, pero no vendo la propiedad, vendo esa posesión, que si yo en determinado momento la quiero legalizar, pues bueno, entramos a la titulación supletoria, ¿verdad? Cuando se convierte esa posesión a propiedad, ¿verdad? El derecho de posesión es el que tiene una persona a poseer un bien cualquiera en razón que ha adquirido dicho derecho sin haber adquirido la propiedad, ¿verdad? Los bienes de posesión o la transmisión de posesión se pueden trasladar así, ¿verdad? Por la simple tradición, sin que por ende se vaya a transmitir la propiedad. A la propiedad solamente se transfiere de los bienes que son propios de uno y que están inscritos, bueno, si son bienes inmuebles, están inscritos en el registro general de la propiedad, ¿verdad? Hacia eso se refiere estos contratos de transmisión. Y vienen los contratos de ejecución de actos. Son aquellos contratos que establecen ya sea la ejecución inmediata o sucesiva de actos. Entonces vemos acá dos supuestos, ¿verdad? Son contratos que se establecen para la ejecución inmediata o sucesiva, es decir, que se va a dar una ejecución ya o que se va a dar a plazos, ¿verdad? Entonces, los contratos de ejecución continuada, ¿verdad? Son aquellos que se perduran las obligaciones de las partes en el tiempo y que ejecutan las partes. Ejemplo, aquí nos dan un ejemplo. Un ejemplo típico es el caso del arrendamiento de servicios, el cual una de las partes presta un servicio a la otra para que pague mensualmente por este servicio. Es una ejecución continuada, son servicios pero que se pagan de manera continua. Su nombre lo dice, continuada, ¿verdad? Hacia eso nos vamos. En un contrato de tracto sucesivo, se acuerda el suministro de un bien o servicios durante el periodo acordado. La principal característica es que la prestación y el pago por la misma se realiza de manera continua durante el plazo de un tiempo estipulado, ¿verdad? Entonces, vemos muy importante estos contratos de ejecución, pues que, como su nombre lo dice, se van a ejecutar de forma inmediata o sucesiva, ¿verdad? Y tenemos los contratos aleatorios. Los contratos aleatorios, pues van a decir, nos dice la doctrina, que son contratos bilaterales de naturaleza onerosa, en que se pacta que una de las prestaciones debidas está sujeta en cuanto a la posibilidad, cantidad o calidad de la prestación a lo que pudiera ocurrir a futuro. ¿Ah? O sea, es incierto lo que pueda pasar. No se sabe. No se sabe qué pueda pasar, por eso es un contrato aleatorio. Cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida del momento en que se realiza. Ejemplo aquí, el contrato de lotería o el contrato de seguro. Muy típico, jóvenes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se ve reflejado este ejemplo en el contrato de lotería? Pues claro, ¿verdad? Muchas personas, pues bueno, son amantes a los juegos de azar y todo, e invierten su capital, su patrimonio
casos muy extremos, hasta hipotecan esto, puesto que les gustan los juegos. Y bueno, aquí solo les pongo el de lotería, pero no es seguro de que puedan ganar. Eso es incierto. Por eso dice, depende de un acontecimiento incierto. ¿Y de qué depende voy a ganar? De la suerte. Pero hay muchas personas que tienen mucha suerte y ganan mucho la lotería, ¿verdad? Pues bueno, ahí ya tuvo ganancia. Pero aquí no se sabe, ¿verdad? Invertí para ver, por eso dice así, para ver si gano en un futuro. Hacia eso se va eso. Entonces, esos son los contratos principales, ¿verdad? No se establece en sí, contratos aleatorios, ¿verdad? No, hay un acontecimiento incierto que no lo puedo predecir, ¿verdad? Puede que sí gane, pero puede que no, ¿verdad? Entonces, hacia eso se refieren estos contratos aleatorios. Y los contratos accesorios, ¿verdad? Son los contratos que para su creación necesitan de un contrato principal, que era lo que estábamos hablando de los preparativos, ¿verdad? Que son contratos principales, pero que en su momento pues van a necesitar de un contrato accesorio. Entonces, este contrato accesorio viene a perfeccionar, ¿verdad? Un contrato principal, ¿verdad? Vienen a auxiliar a ¿verdad? O vienen a complementar este contrato de en este contrato accesorio, ¿verdad? Vienen a ser un complemento de un contrato principal, ¿verdad? Hacia eso se refiere estos contratos accesorios. Entonces, entramos de ver de lleno a los contratos en particular, teniendo en cuenta que pues terminamos con esto de los tipos de contrato que también vimos la semana pasada cuáles eran los diferentes de contrato, de diferentes tipos de contrato que vimos que eran, pues bueno, ahorita vamos a recapitular, ¿verdad? ¿Cuáles eran estos? Vimos que eran consensuales, reales, unilaterales, bilaterales, principales de accesorios, que ahorita los acabamos de repetir, onerosos y gratuitos, conmutativos, aleatorios, absolutos, condicionales, de adhesión, típicos y atípicos, ¿verdad? Hacia eso era lo que estábamos viendo la semana pasada. Y hoy pues vimos también los contratos preparatorios, los contratos de transmisión de dominio y los contratos de transmisión de posesión, ¿verdad? Y a estos contratos de ejecución de actos, ¿verdad? Que también los tocamos el día de hoy, que se van a dar por tracto sucesivo o bien de ejecución continuada, ¿verdad? También vimos los contratos aleatorios, los contratos accesorios, ¿verdad? Con eso, jóvenes, terminamos la primera parte, ¿verdad? De lo que les digo de la clase del día de hoy y también se termina o se finaliza esa primera parte regulada en el Código Civil, que es referente a los contratos de las obligaciones en general, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, vemos ahora los contratos en particular. Y vamos a ver el primero, que es el contrato de promesa. Ese contrato de promesa es un contrato preparatorio, los cuales vimos el día de hoy, ¿verdad? Es un contrato preparatorio o preliminar, a través del cual se establecen los compromisos y condiciones bajo los que se realizarán a futuro otro contrato, denominado contrato principal, ¿verdad? Entonces, este contrato de promesa es un contrato preparatorio. Se establecen los compromisos, dice, bajo los que se realizará a futuro otro contrato, denominado contrato principal. Pero este contrato de promesa es el principal, ¿verdad?
el ya que se va a garantizar o el que se va a realizar en un futuro sería el accesorio, ¿verdad? El contrato de promesa servirá de base para celebrar el contrato principal de que de modo de diferentes motivos no puede llevarse a cabo, ¿verdad? Como les decía, jóvenes, es un contrato preparatorio, como cuando ustedes pues quieren preparar algo o están en un futuro, ¿verdad? Llegan y pues bueno, llevándolo a cabo a la vida cotidiana, ¿verdad? Quieren preparar una comida especial, o es que es día domingo y todo, pero obviamente tiene que llevarse un proceso, porque si yo quiero hacer una comida especial, no la, eh, no la hago al instante, la tengo que preparar para que en un futuro surta efectos y pueda darse ante todos, ¿verdad? Esto es el contrato de promesa también. Por eso dice que el contrato de promesa servirá de base para celebrar el contrato principal que de momento por diferentes motivos no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Solo es una garantía, como veamos en los contratos preparatorios. Comúnmente en nuestro medio se utiliza con mayor frecuencia el contrato de promesa para garantizar la celebración de futuras compraventas. Era lo que les decía, jóvenes. Por ejemplo, ustedes que están trabajando, si son solteros o están casados, unidos, como sea, pues bueno, si es su deseo, la realización de tener una casa propia y todo, pues bueno, lo plantean y dicen, bueno, sí, quiero tener esta mi casa a futuro. Entonces hago una promesa de compra. Perdón, es esa promesa, ¿verdad? Entonces, la denominación de los contratos es el contrato de promesa, pero en su mayoría son los contratos de promesa de compra-venta, ¿verdad? Pero esto no implica que únicamente se aplique para estas, no. Ser un contrato de promesa de donación, promesa de contrato de mutuo, en fin, promesa de arrendamiento, una promesa de hipotecar, en fin, ¿verdad? Hay muchas situaciones. Pero que en su mayoría, tal vez el 90%, ¿qué es lo que más se promete en un contrato de promesa? Pues es la compraventa de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces dice, comúnmente en nuestro medio se utiliza con mayor frecuencia el contrato de promesa para garantizar la celebración de futuras compraventas. Pero esto no implica que únicamente se aplique para estas, ya que puede otorgarse en un contrato de promesa, como les decía, o sea, no importa, ¿verdad? Las condiciones, pues bueno, se van a otorgar en promesa. Para que la celebración de cualquier contrato futuro, siempre y cuando la naturaleza de esto último lo permita y se otorgue la promesa en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar, ¿verdad? Entonces, jóvenes, regresando, que estos contratos pues son una garantía para asegurar un negocio futuro, ¿verdad? Es esa característica principal de estos, ¿verdad? El Código Civil guatemalteco establece que por el contrato de promesa se pueden asumir la obligación de celebrar un contrato futuro que este compromiso puede adquirirse en forma unilateral, es decir, solo existen dos partes recíprocas de obligaciones que pueden hacer, ¿verdad? También Puig Peña establecía que como contrato de promesa es aquel por cuya virtud dos o más personas, ven estos jóvenes, siempre remarcan, dos o más personas se comprometen a celebrar en un plazo cierto determinado contrato que por el momento no quieren o no pueden estipular, ¿verdad? Muy completas estas definiciones del contrato de promesa que, como lo dice, se comprometen a celebrar a futuro, pero ese futuro ya vamos a ver que tiene plazo, ¿verdad? Es un contrato consensual, sí, ¿verdad? Pero
este tipo de contratos, el de promesa, pues bueno, viene y nos toca acerca de las características que tiene el mismo. ¿Qué características tiene este contrato de promesa? El contrato de promesa establece que tiene las siguientes características, ¿verdad? Consensual, como se lo dije cuando estábamos estudiando los primeros capítulos, ¿verdad? Es consensual, ¿verdad? Se perfecciona con el consentimiento de las partes. Caemos otra vez a lo que establece el artículo 1518, ¿verdad? Preliminar, es preliminar. ¿Por qué? Porque en el cual las partes proyectan su voluntad sobre la conclusión en el futuro de determinado contrato. O sea, solo están especulando, pero sí tienen que dejar ciertas las bases de cómo es de que quieren a futuro el otro contrato, ¿verdad? Es bilateral. ¿Por qué? Porque ambas partes se comprometen a cumplir determinada cosa, ¿verdad? Aquí vemos por qué es bilateral. Cuando la promesa bilateral de un contrato obligue a las partes, obligue a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido entero de acuerdo a los estipulados, ¿verdad? No me pueden sacar de esto en cuanto que dice que los contratos se pueden perfeccionar en el futuro con la simple aceptación, ¿verdad? Otra característica es principal. Puede llegar a subsistir por sí solo. O sea, no necesita de un accesorio para tener validez, ¿verdad? Si a eso se refiere. Formal. La forma formal de este contrato, según lo establece el artículo 1674 y 1680 del Código Civil, si son inscribibles en un registro, debe constar en escritura pública. Es decir, esta característica también de los contratos, que es la forma, pues bueno, damos lectura al artículo 1674 del Código Civil, que establece lo siguiente. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Es decir, aquí el código pues ya dando esa pauta que lo puede aceptar como un contrato aquella obligación que se va a comprometer a futuro. Desde ese punto de vista, pues bueno, ya cupo la promesa de venta, ¿verdad? Ya puedo encuadrarlo ahí. Hacia eso se refiere, ¿verdad? Y esa forma, dice, la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida para el contrato, de que se promete establecer, de que se promete otorgar, ¿verdad? Entonces estamos ahí. Ese contrato de promesa, ese elemento formal, debe de ir en escritura pública. Según el tenor de lo que dice el artículo 1674, debe otorgarse en la forma exigida por la ley. ¿Y cómo es exigida por la ley? Vamos a remontarnos al artículo 1576, donde nos establece algo muy especial y que ustedes pues tienen que saber. 1576. Y está en la forma de los contratos. Ven lo principal, ¿verdad? Forma de los contratos. Todas las personas que pueden contraer obligaciones por título o escritura pública, por donación, por donación, todos estos documentos que deben inscribirse o anotarse inscribirse en un registro deben de contar en escritura pública. Entonces, como la ley lo exige, este contrato debe de inscribirse en el registro, si es de transmisión de traslativo de bienes jóvenes, en el registro general de la propiedad. Y la última característica es de que este contrato es gratuito.
¿Por qué es gratuito? Como lo señalan algunos autores, los contratos de promesa regularmente son gratuitos, pues en su concepción más elemental las prestaciones de las partes se cumplirán a celebrarte el contrato prometido y será en esta ocasión que realicen los provechos de los gravámenes recíprocos. Es decir, hasta en un futuro se puede concretar y que este sea oneroso, ¿verdad? De momento pues solo se promete algo que se vaya a dar, que se vaya a hacer, en fin, ¿verdad? Esa es la generalidad, pero no quiere decir que todos pues las promesas de contrato sean iguales, ¿verdad? Hacia eso se refiere. ¿Qué elementos tiene este contrato, ¿verdad? Tiene elementos personales, elementos reales y el elemento formal, ¿verdad? La forma en que se va a hacer. El elemento personal o los elementos personales serán los sujetos que comparecen a otorgarlo, ¿verdad? Las personas que integran un contrato, que pueden ser dos o más personas. Ya vimos que tienes un contrato bilateral, entonces se requiere de dos o más personas, ¿verdad? Dice, los elementos serán los sujetos que comparecen a otorgarlo y se les denominará. ¿Cómo se les denomina en este contrato de promesa a las partes? Promitente o promisorio, ¿verdad? A los cuales suele agregársele como identificativo el nombre, el elemento personal del contrato principal. Por ejemplo, si es una compraventa o si será una compraventa, entonces hacemos una promesa de compraventa, en donde entonces vamos a denominar al promitente vendedor o promitente comprador, ¿verdad? No solo es promitente de un lado y comprador del otro, no. Ambos se van a llamar promitentes y dependiendo del negocio jurídico a futuro que se vaya a establecer, si es una compraventa, pues entonces se le agrega ese promitente vendedor y promitente comprador. Si es una donación, promitente donante y promitente donatario, ¿verdad? Hacia eso se refiere este tipo de elementos. Ahí sí puede ser una promesa de arrendamiento, promitente arrendante y promitente arrendatario, ¿verdad? Va a depender de la clase de contrato a futuro que se vaya a dar, que se le va a dar a esta denominación a los elementos personales que integran este contrato de promesa, ¿verdad? El elemento real, ¿cuál es ese elemento real, verdad? Lo constituye el objeto del contrato, que en este caso será el contrato futuro, ¿verdad? Lo que vamos a realizar, lo que vamos a pactar a futuro, ¿verdad? Y las condiciones sobre las que se hará y dependerá del contrato futuro que algunas condiciones estén determinadas por ley, por ejemplo, plazo por el cual se puede otorgar una promesa, es decir, en cuánto tiempo debe celebrarse el contrato principal, ¿verdad? Muy importante todo eso, jóvenes, tener en cuenta pues los vencimientos de los plazos a los cuales están sujetos pues ciertos contratos en sí, ¿verdad? Un ejemplo de lo anterior es el plazo que puede otorgarse en una promesa de compra-venta de bien inmueble, y es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que la ley señala que no debe exceder de 2 años, por lo que el vendedor y comprador pueden prometerse en compra-venta determinado bien, estableciendo que realizarán una compra-venta en un plazo que no podrá exceder de 2 años, quedando a voluntad de las partes la determinación de ¿verdad? Entonces vemos muy importante esto, jóvenes, que no puede pasar de 2 años, dice, según lo establece esto, ¿verdad? Esto está establecido en el artículo 1681 y si gustan les damos lectura al mismo, ¿verdad? Dice, el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones, ¿verdad? Hacia eso se refiere este artículo, ¿verdad? Pero si se lee solo hacia el artículo dirá, pero ¿por qué? Entonces tienen un por qué las cuestiones y por qué se analizan de esta manera, ¿verdad? Y luego tenemos por último el elemento formal. El elemento formal es la forma, ¿verdad? La manera en que se documentará
el contrato de promesa y dependerá del futuro que sea de acuerde realizar y de las obligaciones previas y posteriores a que este último esté sujeto. Continuando con el ejemplo de la promesa de venta, este debe inscribirse en el Registro General de la Propiedad y en consecuencia debe otorgarse en escritura pública. Según esto, ¿qué artículos? Vamos a ver. 1674, volvemos a remarcar, ¿verdad? En la segunda parte. La promesa del contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Y vemos a continuación cómo complementa el 1680 lo siguiente. Cuando la promesa se refiere a la enajenación, es decir, si yo quiero vender, ¿verdad?, de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro general de la propiedad. Si son inscribibles, dice, ¿verdad? Tienen que constar en si son inscribibles de dominio, tienen que inscribirse en el registro general de la propiedad. Y el 1576 pues también nos dice, ¿verdad? Si son traslativos de dominio, deben constar en escritura pública, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Es de resaltar también, jóvenes, que en este elemento, que más allá del cumplimiento de una obligación, los contratantes siempre deben documentar y resguardar sus acuerdos de voluntades. Muy importante, jóvenes. Hoy por hoy ya no la palabra, un contrato verbal, pues ya no es lo mismo, ya no tiene la misma validez como lo tenía antes, ¿verdad? Que se creía mucho en la palabra. Hoy, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento y deben de resguardarse en que todos estos contratos pues los hagan mejor de forma escrita, ¿verdad? En escritura pública para que esa garantía de ese contrato pues surta efectos, ¿verdad? Por eso dice, siempre deben documentar y resguardar sus acuerdos de voluntades, considerando que entre ellos existen intereses contrapuestos y la incertidumbre del futuro, siendo esta última la mayor de las razones por las cuales cumplir por los aspectos formales o requisitos que establece la ley les provee a futuro los mecanismos necesarios para resguardar sus intereses y patrimonio. Era lo que les decía, ¿verdad? Si yo voy a invertir en algo, debo de resguardar mi patrimonio o garantizar. Por eso un contrato preparativo viene a garantizar y obligar a la otra parte a que cumpla. Pero ¿cómo lo voy a obligar? Pues bueno, se hace un contrato preparatorio, ¿verdad? Porque garantiza una obligación que se convierta a futuro. Y por eso dice acá que para que se resguarden mis intereses y mi patrimonio, no perder lo que yo tengo, ¿verdad? Porque muchas veces se invierte y pues se pierde todo eso que hemos invertido, que hemos ahorrado, lo podemos perder en un 2x3 en un contrato que tal vez no podemos analizar o que no nos haya establecido bien las bases. Pues bueno, es importante que tengamos esto en cuenta, ¿verdad? Por eso es que nos indica la doctrina y todos pues, a resguardar estos contratos de voluntades y más si se hace en una escritura pública, ¿verdad? Plazo. Tema muy importante en este contrato en el cual pues se nos indica, ¿verdad? El plazo. Recordemos que el plazo es el que se encarga de la fijación del día y de la fecha de la ejecución o bien de la extinción del negocio jurídico contractual, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Esa fijación en dar, hacer o no hacer, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y vemos esto plasmado en el artículo 1279. ¿Para qué se hizo el plazo, verdad? El plazo solamente fija el día y la hora o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. Ese plazo que debemos de cumplir, jóvenes, para el cumplimiento de las obligaciones. En ese contexto, el artículo 1681, donde está regulado lo de la promesa, ¿verdad? 1681 del Código Civil regula que el plazo en este contrato no puede exceder de 2 años para el caso de bienes inmuebles o derechos reales
sobre los mismos y de 1 año si se trata de bienes u otras prestaciones, ¿verdad? Es muy importante que tengan esto, ¿verdad? Solo es por 2 años, ¿verdad? 1681 no podrá exceder de 2 años, ¿verdad? Si se trata de bienes traslativos de dominio o de derechos reales, o sea, de bienes inmuebles, y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. Cualquiera otro que no sea bien inmueble, el plazo es de 1 año, ¿verdad? Y en 1682 dice, es muy importante también que lo veamos. ¿Qué establece este artículo? Si no se fijare plazo convencional, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. O sea, sí o sí, si lo señalamos o no, para bienes inmuebles será de 2 años y para los que no sean bienes inmuebles serán de 1 año específico, ¿verdad? Muy importante también que ustedes tengan en cuenta estas estipulaciones de plazo y no que hagan una promesa de compraventa a plazo de 5 años. La ley no me dice que el plazo mínimo es de 2 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es para garantizar ese bien que se tiene, ¿verdad? Entonces, y también el patrimonio de uno. Entonces vemos cómo la ley va protegiendo los intereses de ambos para la realización de futuro de este contrato de promesa de compraventa, ¿verdad? A diferencia con el derecho mercantil, algo muy usual es de que esta rama del derecho regula en su artículo 706 una excepción a las reglas ya escritas. ¿Qué reglas ya escritas? La del plazo del contrato de promesa de compraventa, ya que indica que el contrato de promesa o la opción de compra-venta de cosas mercantiles, las partes son libres de fijar el plazo sin limitación alguna. Estamos ahí. Son libres, dice. Es la diferencia que oscila en estos contratos mercantiles, en cuales pues se estipula que las partes son libres en fijar el plazo. En cambio aquí, en el derecho civil, nos manda a que estas no sean mayor a 2 años, ¿verdad? Muy importante también que sepan ese entendido. El cumplimiento. El cumplimiento se va a dar si se llegó al término del cumplimiento y una de las partes se negare a cumplirlo. Por eso sí que es muy importante esto del cumplimiento. Si se llegó a término el cumplimiento y una de las partes se negara a cumplir, ¿qué pasa? Pues viene el artículo 1683 y el 1684 pues a salir a relevancia y a ayudarnos, ¿verdad? Estos dos artículos indican que la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Vemos aquí, vámonos a leer detenidamente este artículo. Si el promitente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido en su rebeldía, es decir, ya él no quiere saber nada, yo, mira vos qué haces y tarara, ¿verdad? Viene, dice, si se negare a otorgar la escritura, contrato prometido en su rebeldía, lo hará el juez, dice. Salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. Y en 1684, lo leemos, dice, la acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse entre los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Es decir, jóvenes, si yo celebro un contrato de promesa con vencimiento a plazo de 1 año, ¿verdad? Por decirlo, porque la opción aquí me lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, entonces hoy estamos a 3 de abril, ¿verdad? Y si lo hago a plazo de 1 año, a partir del 3 de abril del 2023, yo tengo el 3 de abril de 2023 se vence el plazo para el cumplimiento de la promesa de venta que vamos a ver. Si es una promesa de compraventa, el 3 de abril de 2023
se tiene que llevar a cabo el contrato ya de la compraventa, ¿verdad? Para finalizar este contrato de promesa. Si no se lleva a cabo, a partir del 4 de abril de 2023, yo ya tengo un plazo de 3 meses para exigir el cumplimiento de esta promesa. Si el promitente vendedor, el promitente comprador se negara, ¿verdad? A firmar esta escritura relativa de dominio, pues yo vengo y hago ejercer mi derecho. Ya acciono yo contra él y yo le exijo que cumpla con lo prometido, ¿verdad? Si no lo hace él, pues lo hace en rebeldía el juez, ¿verdad? Porque hay un contrato de promesa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si este plazo termina y no se ejercita la acción, las partes quedan desligadas de toda obligación y para el caso de la existencia de las arras de las mismas se devuelven, ¿verdad? Este plazo, este tema de las arras, ¿verdad? Que son las garantías que se dan, ¿verdad? Y la terminación de este contrato de promesa, ¿verdad? El contrato de promesa dice, ¿cómo va a terminar este contrato? Por cumplimiento del mismo, es decir, llegó a término el plazo en el cual se tenía que cumplir, bueno, firmamos el contrato principal, ya sea compraventa, donación, salvadas las deudas y todo. Se terminó este contrato de promesa, ¿verdad? Por las formas de terminación de los contratos en nuestra legislación. ¿Cuáles son estas formas de terminación? Pues hay varios, ¿verdad? El pago en consignación, el pago de cesión de bienes, o bien por esa extinción del cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? Que se dan, que los dimos que era por compensación, que era por confusión, que era por novación, por remisión, o bien por prescripción, ¿verdad? Y también por el incumplimiento de las obligaciones, que vimos que era imputable al deudor y no imputable al deudor, ¿verdad? Imputable cuando hay dolo o culpa, perdón, y cuando no es imputable al deudor por caso fortuito, perdón, o fuerza mayor, ¿verdad? Y la última es por la reducción del contrato al pago de multa por incumplimiento del mismo en caso de que no se señale expresamente que ello implica el cese de las obligaciones, ¿verdad? Eso está en el artículo 1685, que dice, cuando la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa cesa la obligación de celebrar el contrato futuro, ¿verdad? Si se paga la multa, se cesa al contrato prometido, ¿verdad? En relación al incumplimiento también aparece la figura de las arras, ¿verdad? Que ya lo vimos acá en esto de la existencia de las arras, de las mismas se devuelven, pues bueno, dice acá, en relación al incumplimiento aparece la figura de las arras que en el contrato de promesa adquieren especial relevancia, ¿verdad? ¿Y cómo se van a dar las arras, verdad? Las arras son la cantidad de dinero que se entrega una de las partes a la otra como garantía. Es decir, las arras es dinero, pero que se da en garantía de cumplir la celebración del contrato futuro que se pactó. Siempre en el ejemplo de la compraventa, las arras será el monto de dinero que entregue el promitente comprador al promitente vendedor para garantizar que la compra del bien inmueble. Y la regulación de las arras jóvenes está en el artículo 1442, que vamos a ir a leerlas. Es un artículo que establece: las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios, ¿verdad? Provenientes de la inejecución, como siempre que mediare la culpa, y si el incumplimiento procediera de quien la recibió, este deberá restituir el doble de lo que se hubiere recibido. Entonces, vemos lo importante y de lo que, pues bueno, se debe de tomar en cuenta, ¿verdad? Que en este caso, pues se tienen como el pago para lo del daño, los daños y perjuicios que pueda ocasionar
el incumplimiento de este contrato, ¿verdad? La determinación del monto que constituirán las arras dependerá de los acuerdos de la negociación, ya que la ley no establece una cantidad específica. Pues bueno, como ya lo llevaremos a un órgano jurisdiccional, pues bueno, este juez ya pues va a determinar cómo va a ser el pago en cuanto se computará el pago de las arras en cuanto a los daños y perjuicios que se ocasionaron. El fin de las arras, aparte de garantizar el cumplimiento de la obligación de otorgar el contrato futuro, también sirven en caso de incumplimiento al equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la enajenación, es decir, cuando no se realiza en un plazo establecido en el contrato futuro pactado, ¿verdad? Entonces vemos que también las arras, de ahí ven el artículo 1442, que ya le dimos lectura, vemos que las arras vienen a garantizar que los contratos a futuro se cumplan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a dar un dinero en garantía a jóvenes que vean venir a cumplir este contrato a futuro, ¿verdad? Hacia eso se refiere este contrato de la figura de las arras, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces este contrato de promesa, ¿verdad? Con todas sus estipulaciones, entramos a ver el contrato de opción. El contrato de opción, jóvenes, la palabra opción proviene del latín optare, que significa decir entre comprar el objeto o no. Yo puedo optar en ir o no ir, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Optar. Puedo optar en quedarme en casa o no. Puedo optar en seguir estudiando, sí o no. Puedo optar en recibir clases o no, ¿verdad? Como lo hacen a veces, ¿verdad? A veces se conectan, a veces no, a veces reciben las clases o no. Es opción de ustedes, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los perjudicados? Pues ustedes, si no siguen nutriéndose de pues las clases que son parte de la formación profesional de ustedes. Entonces, este contrato de opción viene y se deriva de esta opción, optare, dice, que significa decir entre comprar el objeto o no. Y relativo al contrato de opción dice que es el contrato en virtud del cual el propietario de un bien llamado optario concede a la otra parte llamada optante, es decir, el que va a elegir si lo acepta o no, la facultad exclusiva por un plazo fijo y en determinadas condiciones de adquirir un bien de su propiedad. Otra definición es el contrato por medio del cual consiste en la estipulación que una persona hace a favor de la otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. En las condiciones pactadas y tiempo convenido. Es decir, a mí no me van a venir a cambiar las opciones si ya están establecidas en este contrato de opción, que también se va a celebrar a futuro. Es un contrato preparativo también, ¿verdad? El contrato de opción pues está básicamente regulado en 2 artículos del Código Civil y el artículo 1600 me empieza básicamente en 1676, cuando dice la promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de la otra, otorgándole la opción a adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas por el tiempo convenido. La opción, dice, la opción puede ser contrato independiente. ¿Okay? Puede ser un contrato independiente. O celebrarse como pacto accesorio de otro. Y en ambos casos deben de contener las condiciones en que se haya de realizar el convenio, ¿verdad? Muy importante eso. Entonces, jóvenes, que lo puedan llegar ahí, ¿verdad? Entonces dice, la aceptación del optante debe ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no tuviera expresamente facultado por el promitente, ¿verdad? Entonces, aquí recae sobre el optante a ver si se le acomoda o si le es factible aceptar esa
ese contrato de opción, ¿verdad? Por eso se le da un plazo estipulado, ¿verdad? Desde determinado plazo, ¿está de acuerdo con quererlo o bien no, ¿verdad? Esa es la opción, ¿verdad? ¿Me quedo o no me quedo con esto, ¿verdad? ¿Qué características tiene este contrato de opción? ¿Es un contrato preparatorio? Claro que sí, como ya lo habíamos establecido. Es un contrato preparatorio. Es un contrato preparatorio cuyo fin es celebrar en el futuro un contrato definitivo. Es un contrato de preparatorio cuyo fin es celebrar en el futuro un contrato definitivo. Claro que sí. Es esa opción que le da a futuro determinado plazo, a medio año. Si ya estás de acuerdo, si ya te convenciste, puedes quedarte con el bien, sí o no, ¿verdad? Entonces, al término de ese plazo, pues ya me da la opción a yo querer comprar, ¿verdad? Hacia eso se refiere. ¿Es un contrato consensual? Claro que sí, porque ambos tienen ese convenio de hacerlo y de preparar ese convenio, ¿verdad? Es un contrato consensual porque se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Es un contrato unilateral. ¿Por qué? A pesar de que hay dos partes, dice que es un contrato unilateral, pero como veíamos la semana pasada de las clases de los contratos unilaterales, no es de que exista solo una parte, no, existen dos, pero va a ser unilateral porque recae sobre una de las partes, que es el optante, esa opción, esa carga de decidir va a ser solo por la parte del optante, de la parte que quiere o no se sabe si va a aceptar o no dicho contrato, ¿verdad? ¿Es independiente? Claro que sí, puede subsistir por sí solo. El artículo 1600 lo establece. La opción del contrato puede ser un contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio, ¿verdad? Pero puede ser independiente, ¿verdad? Esas son las características del contrato de opción. ¿Qué elementos del contrato de opción tenemos? ¿Verdad? Elementos del contrato de opción. Hay elementos personales, hay elementos reales y hay elementos formales. En cuanto a qué, los elementos personales, vemos acá que serán las partes que integran el contrato. Optario, que ya lo vimos, que es el propietario del bien y es el que se obliga a celebrar el segundo contrato. Y el optante, que es el titular del derecho de opción y es el que tiene el derecho de decidir si acepta o no el segundo contrato, ¿verdad? Así como en los noviazgos, ¿verdad? Jóvenes se les dice, a veces dice, ¿quieres ser mi novia? Dame un plazo. Al término yo me decido si sí o no, ¿verdad? Están dando una opción. Si sí o no, si no se queda con él, si no, pues se va. Hacia eso se refiere, ¿verdad? ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Muchas veces por la novia, ¿verdad? A veces, ¿verdad? No quiso quedarse conmigo, no optó a quedarse conmigo, ¿verdad? Hacia eso se refiere este contrato de opción. Es un contrato real, refiriéndose al objeto del contrato, ¿verdad? ¿A qué nos vamos a referir el objeto? Si es un contrato de compra-venta, de bien inmueble, es una donación, de un carro, o qué sé yo, ¿verdad? Solo puede versar sobre contratos tratativos de dominio para adquirir cosas o derechos, ¿verdad? Solamente puede versar sobre contratos tratativos de dominio, es decir, que tengan la propiedad de cierta cosa. Solamente los que son traslativos de dominio, que quien son propietarios de ciertas cosas, pueden celebrar contratos de opción. ¿Ah? Hacia eso se refiere. Y el elemento formal es que debe otorgarse en la forma exigida por la ley. En este caso debe realizarse también en escritura pública, inscribirse en el Registro General de la Propiedad si versa sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Y como vemos acá, nos retrocedemos a la B, que dice que solo puede versar sobre contratos traslativos de dominio, pues bueno, deben de ser entonces, como la ley lo establece,
en escritura pública, ¿verdad? Según el tenor de lo que establece el artículo 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deben constar en escritura pública. Entonces, vemos aquí que el elemento formal es de que debe de estipularse o pactarse en una escritura pública, ¿verdad? Y luego vemos las clases de opción. Clases de contratos de opciones, ¿verdad? Vemos que estas pueden ser de accesorias, puras, directas e indirectas. Y las van a hacer puras cuando el contrato es independiente de otro. Artículo 1677, ¿verdad? Que dice, la opción puede ser un contrato independiente, es decir, pura, ¿verdad? No depende de otro. Y accesoria, cuando se celebra un contrato dentro de otro. Ejemplo, se celebra un contrato de arrendamiento y en este se da la opción de comprar el bien. Y aquí lo dice, ¿verdad? La opción puede ser un contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, como lo estamos viendo acá. Y en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. ¿Ah? Hacia eso se refiere. Bueno, entonces aquí una accesoria. Por ejemplo, en muchas cosas de hoy en día se da este arrendamiento con opción a compra, ¿verdad, jóvenes? Es algo muy, muy, muy factible que se da en el comercio. Permítanme, jóvenes, tienen un poquito de... Por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una casa, pero la quiero en arrendamiento. Pero el que me va a arrendar me dice, bueno, yo quiero hacerla, pero si me gusta me puedo quedar con ella. Pues yo digo, bueno, sí, la verdad es que sí, me tiene más cuenta y tal vez, pues bueno, está bien. Al término de 1 año o 2 años, que es el plazo máximo, ¿verdad? Que lo vimos en los contratos preparativos, le doy el arrendamiento. Si al término de 1 año se quiere quedar con la opción a comprar, está bien. Pero entonces ya va a ser una opción de carácter accesoria, ¿verdad? Porque ya el contrato principal es el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y el contrato accesorio ya va a ser, si lo quiere, pues bueno, hacemos la compraventa, ¿verdad? Hacia eso se refiere, este contrato de opción, ¿verdad? De forma accesoria. Va a ser directa cuando el optante reserva el derecho para sí mismo. Solo el optante puede comprar la cosa para él o celebrar el segundo contrato, ¿verdad? Solo el optante, ¿verdad? El que va a decidir reserva el derecho para sí mismo. Solo el optante puede comprar la cosa, ¿verdad? No puede decir, no, yo no me quedo con el arrendamiento, pero mi primo sí. No, es directa, ¿verdad? Solo el optante tiene ese derecho de reservarse y decir si yo quiero, porque la opción no puede decir, bueno, con opción a compra de quien la quiera. No, yo se la di a él específicamente. Por eso es directa, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Es indirecta cuando el optante es un intermediario y trata de colocar el bien a una tercera persona, ¿verdad? Aquí sí podría ser, ¿verdad? Dame en arrendamiento, bueno, pero vas en directa. Si yo le encuentro algún arrendatario y puede salir un posible comprador, ¿puede serlo? Sí, ¿verdad? Aquí el intermediario, el optante se convierte en un intermediario porque dice, bueno, yo le voy a arrendar, pero ¿y si le encuentro algún posible comprador? ¿Lo puede hacer? Entonces sí, ya, pero se estipula desde el inicio, ¿verdad? En cambio que en la directa dice que se reserva el derecho para sí mismo. En la indirecta no, pues aquí el optante puede ser un intermediario que dice, bueno, yo voy a arrendar y voy a ponerla en venta. Tal vez se puede vender, ¿verdad? Y si le consigo un posible comprador, se da, ¿verdad? Pero yo tengo que poner cierto plazo, por eso es la opción, ¿verdad? A cierto término, bueno, 1 año. Si no, pues no la vendo. Si la consigue, sí. Si no, pues no, ¿verdad? Hacia eso se refiere ese tiempo, esa opción, ¿verdad? Que tiene el optante a quedarse, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es a lo que se refiere el contrato de opción, ¿verdad? Que también es un elemento, es un contrato preparatorio, ¿verdad? Cuyo fin es celebrar un contrato futuro, ¿verdad? Y donde recae en el optante esa presión de quedarse o no
con el objeto para comprarlo, ¿verdad? Básicamente eso es el contrato de opción. Y luego veremos entonces qué diferencias o se pueden dar entre el contrato de promesa y el contrato de opción. La diferencia esencial, jóvenes, consiste en que el contrato de opción es un contrato unilateral. ¿Por qué? Ya vimos por qué. Porque eso, y lo acabo de repetir, donde una persona otorga a la otra la opción y la facultad de adquirir la cosa o no un derecho en las condiciones pactadas y tiempo convenido. O sea, recae sobre el optante esa decisión de querer adquirir o no el bien inmueble, ¿verdad? Sobre él recae. Por eso es un contrato unilateral, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Porque sobre él, sobre una de las partes recae esa obligación de decidir o no quedarse con el inmueble. Mientras que en el contrato de promesa existe bilateralidad, porque aquí ambas partes se comprometen a un futuro. Ambas. En el de opción no, en el de opción solamente el optante tiene ese compromiso de si se va a quedar o no con el inmueble, ¿verdad? En el de promesa no, aquí hay bilateralidad. Ambas partes promitentes se obligan y se les atribuye el derecho a exigirle a la celebración de la otra el contrato prometido. Tanto como, por ejemplo, si estamos hablando de una compraventa, tanto el promitente vendedor tiene la obligación de hacerle exigir al promitente comprador que me compre. Y tanto el promitente comprador tiene esa garantía o tiene el derecho de exigirse al promitente comprador que me venda, ¿verdad? Ambos tienen ese compromiso o esa obligación de cumplir. Y si no se hace como tal, como lo habíamos visto, pues bueno, vengo yo y puedo hacer valer mi derecho para que el otro cumpla por la vía legal, ¿verdad? Entonces dice, ya que ambas partes promitentes se obligan y se les atribuye el derecho a exigir a la celebración del contrato prometido de forma íntegra según lo estipulado en la promesa. 1679. La promesa bilateral, dice, del contrato obliga a ambas partes y les da el derecho a exigir la celebración del contrato prometido entero acorde a lo estipulado. ¿Ah? Ven lo importante. Entonces, la diferencia aquí oscila básicamente en que uno es unilateral y el otro es bilateral. ¿Por qué? Porque en el contrato de opción recae la carga, la opción de adquirir el bien, sí o no, va a depender solo del optante. Mientras que en la promesa recae la obligación en ambos de exigirle a otra el cumplimiento a lo que se obligaron, ¿verdad? Prácticamente. Había determinado otra característica aquí también en que se podría dar también la opción, va así, perdón, el contrato de opción versa sobre, como lo decía acá, dentro de las características o dentro de lo que es de la opción que se refiere solo a cosas traslativas de dominio, mientras que en la promesa, pues no, ¿verdad? También solo puede ser por cuestiones de bienes, ¿verdad? Entonces, vemos acá, jóvenes, que cómo se dan estos dos contratos primeros, los dos primeros en particular. Ya vimos entonces el contrato de promesa y el contrato de opción como los dos primeros que hemos dado a conocer el día de hoy para dar una lista de todos los contratos regulados en el Código Civil, ¿verdad? Ya la semana siguiente pues entraremos a ver siempre en los contratos en particular. Entonces, recordar que el día de hoy pues vimos la última parte general de las obligaciones en general y básicamente de los tipos de contratos que se dan, ¿verdad? Y
adentrarnos a ver estos contratos preparatorios, ¿verdad? Los contratos traslativos de dominio que veremos más adelante, ¿verdad? Cómo se dan esos contratos de transmisión de dominio y que hoy pues vimos básicamente dos que son relacionados a los contratos preparativos, que son los de promesa y el de opción, ¿verdad? Que fueron los dos que vimos. Aquí el de promesa y tanto el de promesa como el de opción, ¿verdad? Entonces, jóvenes, viendo estos dos contratos de promesa y de opción, que son los contratos preparativos, pues bueno, terminamos el contenido de la clase del día de hoy, agradeciéndole siempre su atención a la clase del día de hoy que se dio, esperando pues que haya servido de enriquecer algunos de sus conocimientos y de conocer más a cabo de los contratos en particular que se dan en cabo, ¿verdad? No dejen de ver los links introductorios sobre las clases que se ven semanalmente para que ustedes tengan una idea del contenido de la clase que veremos el fin de semana, ¿verdad? De mi parte es todo, les agradezco su atención y los espero la próxima semana. Que tengan muy buena tarde, jóvenes. Damos por terminada la clase del día de hoy. Feliz tarde.